un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. A esta hora la conversación es con Andrés Kalavsky, a esta hora en vivo en la radio y hasta ahora en cualquier momento en que escuches este podcast, porque estas conversaciones son parte de Salud por la Historia, que inicia hoy un nuevo ciclo, un ciclo que mira hacia el futuro, un ciclo que podríamos describir de autoayuda, porque estamos aquí para iniciar un ciclo de conversaciones no sobre los éxitos, sino sobre los fracasos. Andrés Kalavsky, porque hay que también saber fracasar. O aprender del fracaso. Bien. O vivirlo, no sé. ¿Cómo estás? Bienvenidos a la tierra de Tommy y Daly, donde nada puede malir sal. Lo cual demuestra que ya estaban saliendo pésimas las cosas. Eso es Los Simpsons, ¿no? Eso es Los Simpsons, sí. Hay algo más odioso de esa falsedad de que la palabra china para crisis contiene oportunidad. ¿Verdad? Eso es de... No es así. Pero no es así, odioso. Hay crisis que son crisis que no tienen oportunidad alguna. Claro, o sea, es que es esta idea de que siempre hay que estar bien. No es una crisis, es una oportunidad. No es un fracaso, es un aprendizaje. Y eso es terrible porque niega la posibilidad del dolor. Y cuando negamos la posibilidad del dolor, negamos la posibilidad de que nos importe alguien. O algo. Tienes razón, pero quizás si uno entendiera ese proceso dentro de un continuo, o sea, hay un momento del fracaso que es puro dolor. Y luego eventualmente hay una capacidad de procesarlo y salir de allí, salir al otro lado, porque siempre hay que salir al otro lado, Andrés Kalavsky. Sí, hay que fracasar de nuevo, como decía Samuel Beckett. Aún nuevo, si es para fracasar de nuevo, exactamente. Porque mañana siempre será otro día. Un nuevo día para fracasar. Nosotros hemos hablado varias veces del Titanic. Tú me explicaste que era de las primeras noticias mundiales. El hundimiento del Titanic en abril de 1912. No sé si eso es un consuelo para nadie, pero ahí tú tienes como, se trata de sacar algo como, o destacar algo en términos de que, mira, se probó que existían sistemas de comunicación y gracias a eso quizás alguna gente se salvó de ese naufragio. Claro, o sea, pasaba en esa época que ya había el telégrafo inalámbrico y entonces eso permitía la conexión entre los barcos, pero no había vigilancia continua de los sistemas de radio, entonces, que no era radio, era telégrafo, pero entonces la señal de auxilio se lanzó a tiempo, pero no la recibieron a tiempo porque nadie estaba pendiente. Pero lo que a mí me parece fascinante del Titanic en esta ocasión es esta idea que repetimos como lesos de que el problema del Titanic, lo satánico del Titanic es que no tenía botes salvavidas suficientes. Uh-huh. Que es cierto. Que no corresponde que no exista suficiente bote para salvar vidas. Si los botes se llamaran, digamos, para pasarla bien, ya, quizás no hay tanto. Pero si el bote se llama salvavidas, tiene que haber para las suficientes vidas. Los botes no servían para salvar vidas en esa época. Los botes salvavidas eran un invento relativamente reciente, ya en un poquito más de un siglo. De las primeras patentes son de la década de 1780 en Inglaterra. Unos botes súper interesantes que tenían unos como bolsillos de aire adentro, que hacían dos cosas: hacía que flotaran, no importando qué, pero también que no se dieran vuelta, que es muy importante porque hay gente desesperada tratando de subirse, entonces es muy fácil que los botes se vuelquen. Uh-huh. Entonces, pero en general los botes esos botes servían re poco, porque la mayoría de los naufragios ocurrían primero cerca de la orilla, y entonces era mucho más sensato mandar
balsas o botes de rescate desde la orilla. Segundo, porque las condiciones en las cuales servían esos botes eran muy pocas, porque en una tormenta o con un barco ladeado, bajar el bote al agua era muy difícil. Y tercero, porque una vez en el bote, no era tan claro que desde ese bote se pudiera llegar hasta una orilla. Entonces, esta idea de que había que tener botes salvavidas, los botes salvavidas servían re poco, la verdad. En cambio, el Titanic, a pesar de toda la mala fama que tiene, era efectivamente un barco con un montón de características para que se hundiera lento y bien. No era exactamente inundible, porque no existe tal cosa, pero había un montón de trabajos de ingenieros para que el barco resistiera mucho, porque la idea es que tu mejor aliado en un naufragio es el propio barco. Entonces, el barco tenía un montón de compartimientos estancos, por ejemplo. Entonces, la idea es que hasta 4 compartimientos se podían llenar de agua y se podían aislar. Y el barco seguía andando. El problema es que nadie había pensado que podía haber un iceberg que rajara un barco por el lado. O sea, habían pensado incluso qué pasaba si chocaba con algo, con un faro, porque se puede chocar con un faro, lamentablemente. No, se puede chocar con todo. Pero de frente. Pero lo que pasó fue que al pasar por el lado del iceberg, porque intentaron esquivarlo, porque si le iban de frente iba a morir mucha tripulación. Al tratar de esquivarlo, pero ya era muy tarde, le pasaron por el lado y con tan mala suerte que rajó 5 compartimentos. No 4, sino que 5. Y eso ya el barco ya no pudo. Y además se demoraron mucho en llevar a la gente a los botes y efectivamente había muy poco bote. Pero además pasó otra cosa más rara, que es que no había tormenta. Porque lo habitual de los naufragios era que fueran por pirata, el pirata te hunde y en ese caso quiere que te ahogues, o por tormenta. Y en tormenta los botes salvavidas servían muy poco. Pero lo raro que pasó con el Titanic es que las pocas personas que lograron subirse al bote salvavidas y lograron bajar bien al agua, gracias al esfuerzo heroico de la tripulación, porque había que usar una polea, no era llegar y tirar el bote al agua. Como el mar estaba muy frío pero muy calmo, lograron sobrevivir muy bien arriba del bote. Y las personas que fallecieron en mucha cantidad por hipotermia, porque el agua estaba muy fría. Entonces eso creó la idea de que el bote salvavidas era algo como mágico. Y a un par de semanas después del hundimiento de Titanic, hubo la primera huelga en Inglaterra en que la tripulación de un barco pesquero se negó a subir al barco porque no había botes salvavidas suficientes. Y eso era la primera vez que pasaba, porque había cambiado la percepción del público sobre para qué servía un bote salvavidas. Pero también quizás había cambiado la percepción respecto a lo trágico, a lo horroroso que era la situación que se había vivido con el Titanic, y estas tripulaciones encontraron el coraje o la determinación para pedir mayor seguridad en su trabajo. Claro, probablemente las tripulaciones conocían el horror del mar, pero tiene razón que las circunstancias políticas a principios del siglo XX estaban fértiles para que los grupos de trabajadores se organizaran y exigieran. Claro, Claro, y al haber tenido el impacto de esa tragedia, eventualmente puede llamar a pedir mayores garantías. Tú has dejado claro lo del bote salvavidas, y yo recuerdo que el bote salvavidas se inventa o se crea, o es un desarrollo que surge a propósito de un naufragio que ocurre muy cerca de la costa en medio de una tormenta en la que nadie se puede acercar a salvar a las personas. Y como se observa desde la costa esta tragedia, entonces dicen, tenemos que ponernos a desarrollar algún tipo de embarcación que genere algún tipo de esperanza finalmente. Yo creo que tú tienes razón. Eventualmente el salvavidas no era la única solución, pero tenía que existir algún recurso al que echar mano. Y con eso y un poco de esperanza y buena suerte podría salvar algunas vidas, que es cuestión que pasa, que ocurre. Efectivamente, ¿no? Porque lo que interesante aquí fue una manera rara de poner la carreta delante de los bueyes y que efectivamente la carreta se mueva. Porque 1912, Titanic, 1914 se firma un acuerdo entre un montón de países
sobre seguridad en el mar, a propósito del naufragio del Titanic, que obliga a tener botes salvavidas suficientes. Y entonces, ya que ahora hay botes salvavidas suficientes por obligación, empiezan a trabajar ingenieros, diseñadores, qué sé yo, en mejorar los botes salvavidas. Y si has visto alguna de las películas con Tom Hanks en que hay barcos, que hay montones. Por ejemplo, hay una en que lo atacan unos piratas, el capitán de un barco. Hay otra en que naufraga. También, muy buena. Bueno, entonces en todas esas uno puede ver que los botes salvavidas actuales, o si viste El Triángulo de la Tristeza, una estupenda película, los botes salvavidas actuales son mucho más sofisticados y se bajan al agua o se caen incluso al agua y son cerrados y son mucho mejores, son mucho más eficientes para proteger las vidas de la persona. Claro. Entonces, este es un caso raro en que este fracaso y esta ilusión de que los botes servían llevó a que los botes sirvieran mucho más. Uh-huh. Y ahora, efectivamente, cuando uno se sube a un barco y hay botes salvavidas suficientes, porque así lo manda la ley, esos botes no son como los botes del Titanic, son muchísimo mejores. Entonces hubo todo este esfuerzo para salvar vidas y cambió el enfoque de cómo tenía que abordarse la posibilidad del naufragio. Exactamente, porque creo que Andrés Karpathy, y me imagino que esto sirve un poco para la vida, el objetivo no es hacer un buque que no se pueda hundir. El objetivo es hacer algo más pequeño, un bote que pueda salvar una vida. No estás pensando que el naufragio va a ser imposible. Estás pensando que si todo sale mal, vas a tener algo donde tener la esperanza de que vas a ser rescatado. Y me parece que eso es importante. Claro, porque hay que prepararse para que las cosas salgan mal. Uh-huh. Todo el tiempo. Uh-huh. Porque las cosas salen mal. Exactamente. Creo que también lo que cuentas engancha con una nueva narrativa, un nuevo relato o una nueva forma de entender el Titanic. Durante mucho tiempo se habló como de la arrogancia de haber desarrollado un barco que pensaban que no se podía hundir. Y en realidad lo que hicieron fue hacer un barco que si se hundiera lo más lento posible para que las personas se pudieran salvar. Pero también que en ese proceso las personas que lo construyeron, las personas que lo operaban, fueron de alguna manera heroicas también. Porque, por ejemplo, mantuvieron el barco a flote todo lo que pudieron, que no fue casualidad, para que al menos algunas personas se pudieran salvar. Así que es un tremendo fracaso, pero en términos de las personas que murieron, y esas pérdidas nunca no son recuperables, ¿no? Pero hay otras cosas que uno puede leer de el Titanic. Claro, fue una ocasión en la que efectivamente el resto de esta pérdida horrible, el resto de la humanidad aprendió cosas. Así es la historia de los fracasos. Y este fracaso y otros los vamos a estar revisando junto a Andrés Karpathy en nuestras siguientes conversaciones. Gracias, Andrés. Chau. Chao.